100 firmando y dando la cara para demostrarlo bien. De esos 100, 6 llegaron a general. 6 llegaron a general. Bien, pues Bono ascendió a unos cuantos de esos, un bono. Y es algo que dices, wow, ¿cómo puede haber pasado, no? Y podría no haberlo hecho, pero lo hizo, ¿no? Entonces esto nos demuestra hasta qué punto pues, el Partido Socialista ha sido un gran engaño, y Bono y Chacón ha sido un gran engaño. Pero lo que pasa es que cuando tú cuentas esto, después hace así, y te escucha en La Sexta, y te escucha Ferreras en La Sexta, y dice, bueno, espera un momento, que es que la hermana de mi mujer, Ana Pastor, resulta que trabaja en el Partido Socialista de Andalucía, Mercedes Pastor, y es que además yo soy íntimo de Bono, de Zapatero, y espera un momento, este tío que no venga aquí, porque si viene aquí va a empezar a contar todo esto y va a decir que Bono esto, que Bono lo otro, de tal forma que permiten que nos engañen permanentemente. Por poner un ejemplo, y desde luego la guerra de Irak fue una auténtica atropello, y Aznar debería ser juzgado por crímenes de guerra, eso no me cabe la menor duda, y no solo Aznar, hay más personas que deberían haber sido juzgadas. Dicho esto, Bono a lo que se ha dedicado los últimos días, que habréis visto, lo que habréis visto esta noche y demás, y le hacen ahí esas entrevistas y el tío sale, es a decir, a mentir a todos los ciudadanos diciendo que es que fue la guerra de Irak la consecuencia de que se produjeran los accidentes del Jack. Y esto lo dice en La Sexta, lo dice en El País, lo dice en todos los medios de comunicación progresores. Y además se basa en ello en un documento del EMACON del año 2005. Claro, 2 años después, y cuando ya mandaban los socialistas. Pero claro, es que uno se pone a analizar y dice, bueno, ¿cuánto costaban los vuelos? Unos 150.000 euros. Claro, 150.000 euros, de los cuales pues el 70 y tantos por ciento quedaba perdido en corruptelas, ¿no? Y dicen que, claro, que no había dinero para contratar más vuelos, que solo se podían contratar 2 vuelos a razón de 300.000 euros. Entonces, claro, y que además tiene este informe del EMACON, que se lo han hecho a medida, desde luego, porque el vicealmirante que hizo ese informe, si no se lo hizo a medida, a petición expresa del Partido Socialista, le hace este informe para inculpar a Trillo del accidente del Jack, que ya era culpable de por sí, no hacía falta introducir la guerra de Irak, es que ese vicealmirante es un mentecato, porque no hay otra palabra para definirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el presupuesto del Ministerio de Defensa en el año 2003, descubrimos que supuso 6.500 millones de euros. 6.500 millones de euros que además venían de haberse aumentado de 6.000 en el año 2001 a 6.500 y de 5.500 en el año 99 a 6.000 en el año 2001 y a 6.500. Es decir, se había aumentado el presupuesto un 20% desde el año 99 hasta el año 2003, que se produjo el accidente. Pero es que además, si entramos en las partidas presupuestarias y empezamos a desglosarlas, nos damos cuenta que solo en publicidad ese año se gastaron 18 millones de euros. Es decir, Bono nos pinta una cúpula militar terriblemente aterrada porque sus militares estaban volando en mal estado porque no tenían dinero por todos los gastos de la guerra de Irak. Joder, pero se estaban gastando 18 millones de euros en publicidad. Ojo, en veraneo 10 millones. En acción social 10 millones de euros se estaban gastando. Entonces tú empiezas a sumar todo esto y dices, mira, os estáis riendo de todos los ciudadanos y además lo estáis haciendo con impunidad y lo estáis haciendo en televisión. ¿Cómo podéis tener tan poca vergüenza, no? Entonces al final, bueno, es un ser absolutamente miserable y execrable, sino que le pregunten a las víctimas, a los familiares de las víctimas del Cougar, que no han llegado a saber la verdad. Chacón es exactamente lo mismo. Morenés, por supuesto, es un señor de la guerra que se ha dedicado a lucrarse vendiendo muerte y fabricando armas, y Cospedal todavía no sabemos muy bien lo que es, pero intuimos que va a ser una mezcla de los 3 anteriores, ¿no? Con unos cuantos cristos de por medio, ¿no? Hola, buenas tardes. 2 preguntas. Hablando del tema del Jack 42, ¿cuál es el motivo por el cual se tenían que contratar aviones teniendo el ejército de aire, flota Hércules para transportar tropas? Y hoy día se sigue haciendo, porque un amigo de mi hija acaba de llegar por la pipa del Líbano, en vuelo regular. Sí, ¿No tiene el ejército del aire aviones para transportar tropas? Bueno, los que estábamos a punto de tener, que son los Crack 400M, que no han volado hasta hace nada, hasta diciembre, que parece ser que ya Cospedal nos ha bendecido con la Virgen del Loreto y bueno, ya tenemos aviones para dar y tomar. No, es que llevábamos 10 años intentando adquirir estos aviones, ¿no? Entonces, claro, entre que llegaban y no llegaban, entre que pagábamos y no pagábamos, pues nos hemos dedicado a esto. ¿Por qué? Porque los Hércules, efectivamente yo he volado en Hércules, el problema es que, claro, un Hércules desde aquí hasta Afganistán, aquí
aquello puede ser un viaje absolutamente interminable, ¿no? Entonces, por lo que se optó en su momento, y cuando he ido a Afganistán así se ha hecho, es coger un vuelo regular hasta un país cercano al país en conflicto, o a veces incluso el país en conflicto, si la seguridad lo permitía, y a partir de ahí, bueno, pues coger otro vuelo o otro medio de transporte que te lleve hasta la base en la que se encuentra o la que tienes que desarrollar tu trabajo, ¿no? Entonces, sí era necesario contratar aviones, precisamente por esta falta de planificación y por esta negligencia, porque de repente nosotros nos embarcamos en Irak y en Afganistán, porque sí, porque nos lo mandan, pero no tenemos capacidad para ello. Es decir, embarcarnos en Irak y en Afganistán es algo que nos supera por completo. Y los militares, en lugar de decir, oiga, nosotros de esto no participamos, es que no tenemos capacidad, espérese usted, y cuando ya tengamos capacidad vamos a participar, pero de momento no. Entonces es una orden política, se cumple y se acabó. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente, como estaba comentando, para empezar con 150.000 euros tenía que haber dinero suficiente para contratar aviones seguros, puesto que con 36.000 se contrataban aquellas chatarras o ataúdes volantes, pues con 150.000 entiendo que sí. Pero es que aunque se hubiera tenido que aumentar el presupuesto, incluso aumentando el presupuesto lo suficiente como para que en lugar de gastarnos 2 o 3 millones de euros, pues hubiéramos tenido que gastar 60, para que así los corruptos de turno se pudieran llevar 30, bueno, pues evidentemente había dinero más que de sobra para contratarlo, ¿no? Porque bastaba con reducir un poco el resto de partidas presupuestarias, ¿no? Entonces, en principio sí que era necesario. Algo importante en el tema del JAC, que llama la atención y que los medios de comunicación no han sacado a la luz, es que si leéis, hubo 44 vuelos, bueno, aquí afirma 44 vuelos, contando el del JAC. Bien, y se hablan de 62 militares en ese vuelo. Y además nos están contando que había una enorme carencia de vuelos y que solo se podían producir pues 1 o 2 vuelos al mes, y que en cuanto se producían más vuelos había que solicitar una serie de autorizaciones, y que esas autorizaciones solo las daba el ministro. Bien, bueno, con ello podemos suponer que los otros 44 vuelos iban tan repletos de gente como el del JAC. Bien, el JAC 42 son 62, si multiplicamos 44 por 62 nos da 2.700 militares, casi 3.000 militares, es decir, hubo 3.000 militares que volaron en el JAC. Si analizamos los componentes del JAC 42, procedían, uno era la Guardia Civil, 21 eran del Ejército del Aire y 40 eran del Ejército de Tierra, es decir, procedían de 2 ejércitos y un cuerpo armado. Pero es que si analizamos las unidades, veremos que estaban involucradas 18 unidades, solo en el vuelo del JAC. Si esto lo extrapolamos a los otros 44 vuelos, bueno, pues nos daría un resultado, si no se repitiese ninguna unidad, de 700 unidades. Bien, haciendo una estimación a lo bajo y entendiendo que hubieran participado 100 unidades de esos vuelos, que no es nada, en absoluto nada disparatado, puesto que solo en uno ya tenemos a 18, y hacemos una estimación de los militares que se pueden encontrar en esas 100 unidades, podemos tener claro que, aparte de tener un conocimiento directo de estas chatarras volantes, 3.000 militares de los diferentes ejércitos, podemos hablar de entre 25.000 y 50.000 componentes de las Fuerzas Armadas que tenían conocimiento casi directo de estos vuelos, porque compañeros suyos de la base habían volado. Y tenemos que tener en cuenta que siempre que un militar llega a una base de una misión, está obligado a informar a sus mandos de aquello, con lo cual podemos tener claro que básicamente prácticamente toda la cúpula militar, al menos del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, era conocedora de estos vuelos. Y claro, aquí viene la gran pregunta: ¿cómo puede ser posible, porque este avión porque se cayó, si no hubiera seguido volando, que ningún alto mando, ni siquiera los que volaron en los 44 vuelos, generales, coroneles de diferentes unidades, hubieran dicho, oiga, se acabó, aquí ya no vuela nadie más, esto se ha terminado? A mí usted me puede ordenar que mis militares vayan, pero mis militares no van a subir en esos aviones. ¿Cómo puede ser? Hubo 14 quejas por escrito. Esto es muy revelador. Primero, porque es mucho para el ámbito militar, y segundo, porque que 3.000 militares volasen, o casi 3.000, 2.800 volasen esos vuelos, y solo hubiese 14 quejas, nos da una idea de hasta qué punto el militar es capaz de cumplir una orden absolutamente infame y que le está poniendo en riesgo su vida y la de sus compañeros o subordinados, antes que decir no. ¿Y por qué? Y yo creo que esto es muy importante. Si hacemos la ucronía de pensar qué le hubiera pasado al teniente, a uno de los altos mandos de cualquiera de los 44 vuelos, que hubiera dicho, nosotros no volamos,
ese señor, el sistema le habría machacado, le habrían expulsado, habría terminado fuera de las Fuerzas Armadas, nadie le habría dado un premio por haber salvado la vida de 62 militares, sino que le habrían machacado por haber destapado un pastel de corrupción. Y esto demuestra hasta qué punto los militares están absolutamente atados y permanentemente se dedican a cumplir aquellas órdenes que les dan, tanto si son buenas como si no, como si ponen su vida en peligro como si no. Y este es un aspecto que no se ha querido destacar en los medios de comunicación y que quizá me parece uno de los más reveladores de toda la tragedia. La medida que estamos aquí, pues hicimos la media hace 30, 40 años, nuestros mandos eran de la flota franquista y estamos en el siglo XXI. Estamos hablando de un ejército profesional. Te pongo un ejemplo, para mí un ejército profesional, yo que luego me expliqué que no es así. Pues yo soy soldado, tengo un cable, una PB, tiene un cargado, ese señor tiene a su jefe de zona, que es el teniente, como si fuera una empresa. Vamos a ver. La pregunta es cómo todavía hay un nido de víboras en los mandos hoy día. No, víboras no, joder, son buena gente. Franquistas, cuando hay gente joven de vuestra generación, o sea, tú has tenido un par de galones y por eso no estás en el ejército. O sea, la gente como tú, profesional, a política, incluso profesionales, esa gente no puede llegar al fondo. Está meta. No se les deja, no se les permite. Quiero decir, incluso el que llega un poco arriba tiene que llegar permanentemente escondiendo su condición, porque tienes que vivir en las Fuerzas Armadas. Si eres progresista tienes que vivir dentro del armario, porque el hecho de ser progresista es un insulto. Es decir, la forma de insultarte en las Fuerzas Armadas es llamarte sindicalista, por ejemplo, o llamarte rojo. Bueno, tú eres rojo, eso es un insulto, ¿eh? Ahí la gente dice, oye, no, a mí, por favor, no. Incluso el que lo es, espera, yo de eso no platico. Pero es que el problema es que los soldados no son profesionales. Mira, uno de los elementos que te demuestra hasta qué punto no son profesionales los soldados es que no tienen un contrato como el resto de los militares y no son funcionarios. Es decir, un guardia civil es un funcionario, un policía nacional es un funcionario, un soldado no es un funcionario, es un señor que tiene un contrato temporal. Pero es que esto te demuestra hasta qué punto ahí pasa algo, ¿no? Esa profesionalización no se ha cumplido. Pero hay otro detalle muy importante. Un policía nacional tiene un arma, un guardia civil tiene un arma, un soldado no tiene un arma. Un soldado no tiene un arma, no tiene su propio arma sin nada. Un soldado tiene un arma en una armería que se lo dan de vez en cuando el mando dice, toma, puedes coger el arma. Ojo, y te lo doy sin munición, porque yo te doy la munición cuando yo termino. ¿Por qué? Esto es una herencia clara del franquismo. ¿Por qué? Porque durante el franquismo la cúpula militar estaba muy diferenciada del resto del ejército, del reemplazo, por supuesto, y evidentemente temían a los soldados. Porque, ojo, es que puede haber una revuelta, es que se pueden volver contra nosotros, es que yo no quiero armar a los soldados. Bien, seguimos todavía con esos vestigios del franquismo. Si nuestros soldados no tienen un arma asignada, ¿cómo van a ser profesionales? Si nuestros soldados no tienen un contrato como el resto de los funcionarios que trabajan para la administración, ¿cómo van a ser profesionales? Si nuestros soldados no tienen sindicatos, no tienen derechos, no tienen libertades, ¿cómo van a ser profesionales? Es imposible. Es más, a nosotros nos dicen muchas veces que los militares no se pueden declarar en huelga. ¿Por qué? No, por la defensa nacional. Bien, pensemos en un sábado, en un domingo, en un cuartel. ¿Cuántos militares hay en los cuarteles los sábados o los domingos? Están todos ahí acuartelados, por si nos atacan y nos invaden los andorranos. No, me parece a mí que no. Bien, pues los militares que pueda haber acuartelados un domingo, ese es el mínimo indispensable que puede haber un lunes cuando un sindicato declare huelga. Ya está, ya tienes los mínimos, ya los tienes establecidos, ¿no? Es evidente que si los militares no tienen derecho a la huelga es porque no se les quiere permitir que sean profesionales y no se les quiere permitir que denuncien todo lo que sucede en las Fuerzas Armadas. No porque la seguridad nacional se vea en absoluto mermada, no porque Marruecos nos vaya a invadir, aunque el ataque en Perejil resultó, yo creo que demoledor, ¿no? Nosotros vimos el armamento con el que contaban esos marroquíes que vinieron ahí a invadir Perejil, ¿no? Y la cantidad, además, de marroquíes que vinieron a invadir Perejil, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, no sé si os acordáis, ¿no? La gente iba a las tiendas y se dedicaba a comprar comida en abundancia y latas para decir, bueno, es que cualquier día entran los marroquíes aquí en Madrid, ¿no? Esto era terrible, ¿no?
es absolutamente ridículo, ¿no? Ese concepto de la defensa nacional y de la seguridad nacional es absolutamente patético, es un gran engaño, ¿no? Como muchos otros, ¿no? Pero no hay profesionalización. Pues no sé, simplemente quería decir sobre el panorama este que estamos debatiendo aquí, venía a decir que va a ser muy difícil meterle la mano a esto, ¿no? Tenemos un ejército que no nos olvidemos que el franquismo está instalado dentro del ejército. Los generalotes estos que se llenan el pecho de medallas, que muchos se salen por ahí por defender a la patria, con esos eufemismos de la defensa de la patria, los intereses y la bandera Pero un montón eso. y verterás hasta la última gota de vuestra sangre. Bueno, estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Va a ser difícil, va a ser muy difícil. Sabemos que es un cáncer del presupuesto, ¿no? Por el estado opaco de las finanzas de los ejércitos. Nadie sabe en qué se gasta el dinero, nadie lo sabe. Eso unido a la desproporción, que tú lo sabrás mejor que ninguno de los que estamos aquí, la desproporción que hay entre generales y tropas, que yo lo leí un día, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo del número exacto, pero era una burrada, tenemos más generales que la China, yo que sé, la OSCE. Eso también, unido hasta al jefe de los ejércitos que tenemos, a este Borbón putero. No sé de qué me hablas, Eso unido no vamos a poder atajarlo, o no sé cómo lo vamos a atajar, porque los partidos de la Constitución del 78, los partidos, me refiero al bipartidismo, ¿no? El ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo, son muy cobardes, o sea, no le quieren meter Sale por ahí cualquier general, hace unas declaraciones explosivas en cualquier medio de comunicación y le salen completamente gratis. No hay ningún político que le diga, tú quietecito ahí en tu cuartel, machote, tú quietecito ahí en tu cuartel, que bastante te llevan el presupuesto. Entonces, esa falta de voluntad política de hacer una reforma en nuestras Fuerzas Armadas va a ser muy difícil, No sé cómo lo enfocaremos en la sociedad, no sé cómo lo vamos a enfocar de cara a plantear algo, alguna alternativa para decirle a estos políticos, decirle, bueno, venga, vamos a empezar con la reforma de las Fuerzas Armadas y vamos a empezar a tirar de la mano de todas estas corruptelas, nada más. Bueno, pues yo creo que se puede, ¿no? Hay que tener voluntad, tenemos que empezar, nosotros como ciudadanos, tenemos que empezar a movernos. No sé cuántas manifestaciones hemos hecho como ciudadanos frente al Ministerio de Defensa para decir que es una aberración lo que están haciendo, pero yo diría que ninguna. Y claro, mientras que no nos manifestemos y digamos, oiga, no estamos de acuerdo con esto, me parece una aberración que ustedes estén gastando el dinero que se están gastando, etcétera, y vayamos a la puerta del Ministerio de Defensa a decírselo, me parece a mí que no van a seguir sin ningún problema, porque ellos entienden que la inacción es el acatamiento generalizado de lo que sucede. De hecho, es más, ellos lo que ven es permanentemente el día 12 de octubre ahí a todo Dios con su banderita de España, tío, es fenomenal. ¿Cuántos han muerto este año por minas en mal estado? Bien, viva España, ¿no? Esto es brutal. Y allí es todo el mundo. ¿Cuánto nos hemos gastado este año en campos de golf? 600.000 euros. Viva España, esto es la patria, ¿no? Y claro, ese es un problema, ¿no? Por poner un ejemplo, el último teniente general, el último gran mando que ha hecho unas manifestaciones aberrantes ha sido el teniente general Gómez de Salazar, que ha dicho que las asociaciones militares, que no sindicatos, no tenemos ni sindicatos, las asociaciones militares son más o menos igual de peligrosos que los yihadistas, ¿no? Que son como los yihadistas. Entonces, claro, cuando tú escuchas eso y te das cuenta que ese señor es teniente general y además está en la terna de los posibles militares que puede ser el próximo jefe de Estado Mayor del Ejército, bueno, estás las manos a la cabeza, claro, estamos hablando de un auténtico trastornado, porque si ese señor cree eso, es un auténtico trastornado, ya ni siquiera es que sea un franquista de Tomelón, que por supuesto lo será, no, es que encima es un trastornado, ¿no? que es un añadido. Entonces, claro, personajes así, ¿cómo se pueden cambiar las Fuerzas Armadas? Bien, tenemos que trabajar sobre 3 niveles fundamentales, esto es muy importante, ¿no? En primer lugar, tenemos que cambiar la cultura profundamente belicista que hay en las Fuerzas Armadas. Necesitamos a militares profundamente antibelicistas. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues primero pagando más a los militares. Es obvio que necesitamos militares que cobren el suficiente dinero como para que ir a una guerra no suponga un incentivo. Un militar no tiene que ganar ni un solo céntimo más yendo a una guerra, eso no es una buena idea, porque al final tienes militares que van a la guerra pues, para comprarse un coche, para una hipoteca, para mejorar la educación de sus hijos, etcétera, etcétera. Y eso no es una buena idea. Ese es el primer pilar para cambiar
esa cultura profundamente belicista de las Fuerzas Armadas. El segundo, y no menos importante, es la educación. Necesitamos cambiar la educación militar. Necesitamos a militares humanistas, necesitamos a militares que tengan profundos conocimientos en derechos humanos, en derecho internacional, en geopolítica, en geografía, en historia. Un militar no puede ir a Irak o a Afganistán sin conocer los últimos 100 años de Oriente Próximo. No puede. ¿Por qué? Porque los militares tenemos que ser expertos en la guerra, tenemos que ser expertos conocedores en los conflictos que se producen en el mundo, expertos conocedores en las culturas de los diferentes países. Incluso la mayoría de los militares que se hubieran desplazado a Oriente Próximo, más teniendo en cuenta que Oriente Próximo es uno de los focos de actuación más importantes que hay, en los cuales, por supuesto, no deberíamos haber participado en los últimos 15 años, pero participando se tendría incluso que fomentar el conocimiento, bueno, pues de la cultura del Islam, de la cultura islámica, musulmana, etcétera, etcétera. Y eso no se hace. ¿Por qué? Porque no queremos expertos en la guerra, queremos personas que cumplan lo que les digamos, y punto. Que no discutan. Queremos a tontos, ¿no? Lo que decía Kissinger, ¿no? Los militares son básicamente estúpidos que son utilizados como peones, ¿no? de un gran tablero de ajedrez. Tenemos que cambiar esa cultura. Por ejemplo, si en lugar de dedicarnos a desfilar los militares, lo cual yo creo que no aporta gran cosa, salvo que de vez en cuando sacamos un Cristo por ahí y le damos un paseo, pero yo no creo que eso sea un gran aporte a la sociedad, dedicásemos todo ese tiempo a formarnos culturalmente, desde luego sería mucho mejor. Bien, ¿cuál sería el tercer elemento de actuación? Los derechos y las libertades. Si los militares tenemos libertad de expresión, tenemos derechos, tenemos sindicatos, podemos manifestarnos, podemos contarle a la ciudadanía lo que sucede. Bien, hemos pasado de tener militares que quieren ir a las guerras para ganar más dinero y prestigio social dentro de las Fuerzas Armadas, que además van a la guerra sin tener la más remota idea de por qué se producen estas, ni qué son. Muchos chavales jóvenes van a la guerra por lo que juegan en las PlayStation, se creen que la guerra es así, luego se dan cuenta de que aquello no es así, y encima están absolutamente silenciados, no pueden hablar, no pueden explicarle a la ciudadanía qué es lo que están viviendo, de tal forma que te encuentras a militares que están en conflictos armados y mientras tanto hay ministros aquí diciendo que estamos repartiendo magdalena. Y claro, cuando lo escuchan allí los militares que les acaban de tirotear, dicen, hombre, repartir magdalenas exactamente, pues yo diría que no. Entonces con esto lo que hacemos es cambiar por completo la cultura. Es decir, tenemos un militar que no va a ganar un céntimo y se va a tener que ir 6 meses a una zona en la que le van a pegar tiros, con lo cual ya de momento se va a ir muy a disgusto, salvo que sea muy psicópata. Tenemos a un militar que además, si le mandan a una guerra injusta, va a tener las suficientes herramientas, los suficientes conocimientos como para saber que ese conflicto es injusto y que no debería de estar ahí, por ejemplo el caso de Irak, que es muy flagrante, y además va a tener las suficientes herramientas mediante sindicatos y mediante la libertad de expresión para comunicárselo a la ciudadanía. Con lo cual, ¿eso qué significa? Que acabamos de convertir a nuestros militares tontos, entre comillas, en militares alertadores, en personas que van a cumplir una función social dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque cuando hay una guerra injusta van a ser mayoritariamente los militares los que van a informar a la ciudadanía. Van a decir, oiga, esto es injusto. Entre otras cosas, pues yo soy el primero que no quiero ir a una guerra si no voy a ganar más dinero y encima me van a estar pegando tiros, etcétera, etcétera, y encima aquello es injusto, ¿no? Obviamente tienes que ser muy psicópata. ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy la cultura es justo todo lo contrario. Por poner un ejemplo, cuando han preguntado alguna vez a Zaida o cuando han preguntado a diferentes militares en estas entrevistas que hay de blanqueamiento de la imagen del ejército, siempre te dicen los militares que es un gran honor el poder participar en una misión internacional, en un conflicto, en una guerra. Y claro, si nosotros trasladásemos esa pregunta a un bombero y le preguntásemos a un bombero ¿qué te pareció tu participación en aquel incendio en el que murieron 50.000 personas, no sé cuántas casas terminaron destruidas, y te dijese, para mí fue un gran honor y un gran orgullo haber participado de ese incendio después de tantos años preparándome para ello y demás? No, pues claro, la gente diría, pues este tío está loco perdido, ¿no? Pues, ¿cómo puede ser este señor bombero? Este señor es un pirómano. Bien, pues eso es lo que nos encontramos en las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que tenemos que cambiar y tenemos que intentar cambiar. Porque, aparte de generar muchísimos muertos, hay muchísimo dinero, como he dicho antes, pero muchísimo. Estamos hablando, vuelvo a repetir las cifras, 40.000 millones de euros en armamento que no necesitamos para escenarios que no se van a producir.
40.000 millones de euros son 1.000 euros por cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros le debemos al Estado 1.000 euros por ese armamento que no funciona en muchos casos. Pero es que son 2 casos Bankia, es casi un rescate bancario. Nosotros escuchamos las cifras de ajuste que nos piden de Europa, nos daremos cuenta que cada vez que en Europa nos piden que nos ajustemos nos hablan de 5.000, de 10.000 millones, porque nos hemos gastado 40.000 en armamento que no necesitamos, ¿no? Es un auténtico disparate. Quería darte la enhorabuena por tus libros, son maravillosos los dos. Muchas gracias. Que por cierto, no he hablado todavía del libro y me habían dicho que nada más. Así no vendo yo libros. Esto es muy bien. Menos mal. Y en segundo lugar, quería decirte que si cuando la pesada que tienes para ganar y volver otra vez al ejército, ¿cómo te lo replantearías si ganaras? Bueno, para empezar sería una gran alegría, ¿no? Porque yo me veo en la noche en la cual consiguiese esa victoria, que además sería un poco la victoria de todos, porque es gracias a todos vosotros que esto se puede llegar a conseguir. Bueno, pues claro, yo esa noche pensaría en las caras de los generales, pensando que me tienen que realmente dar 2 o 3 días y no, yo creo que me reiría mucho, por lo menos esa noche sería muy feliz, ¿no? Yo siempre digo que después tendría que escribir una novela que se llamase Las 50 sombras de Luis, porque claro, lo que me iba a pasar en el ejército una vez que volviese iba a ser firme, ¿no? Pero bueno, creo que es muy importante, ¿no? Al final no es una lucha solo para mí, sino que es una lucha para el conjunto de la ciudadanía. Si los militares conseguimos tener libertad de expresión, creo que es un triunfo social. Y desde ese punto de vista espero que bueno, poco a poco cada vez se involucren más ciudadanos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Esperamos con cuenta. Ojalá. Bueno, yo te quería preguntar por algo que está sufriendo, que es la justicia militar, ¿no? Infame. Me imaginaba que comentarías eso, ¿no? Tú desde dentro que lo has sufrido, ¿cómo es realmente la justicia militar? La palabra que define mejor a la justicia militar es prevaricación. La prevaricación es hacer algo, tomar una decisión injusta a sabiendas de que es injusta. Permanentemente la justicia militar toma decisiones injustas a sabiendas de que son injustas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la mejor definición. ¿Cuál es el problema? Tú puedes denunciar a un juez o a un fiscal que prevarica. Lo que es imposible denunciar a todos cuando todos están prevaricando, ¿no? Esto es algo casi imposible. Pues, para que os hagáis una idea, en las Fuerzas Armadas tenemos un capitán que agredió sexualmente a 28 reclutas, sigue siendo militar. Tenemos a un teniente que intentó violar a una cabo y sigue siendo militar. Para que os hagáis una idea, tenemos al teniente coronel que acosó sexualmente a Zaida y sigue siendo militar. Para que os hagáis una idea, no se ha expulsado absolutamente a ningún oficial o suboficial condenado por abusos o acosos sexuales. Condenado, ¿eh? Ya no estoy diciendo que lleguen los casos porque son muy complejos. Condenado, siguen siendo. Pero es que tenemos malversadores, tenemos ladrones, tenemos personas que han traficado con drogas, tenemos absolutamente de todo dentro de las Fuerzas Armadas y no se les expulsa. Entonces, desde ese punto de vista, imaginad qué justicia tenemos, ¿no? No existe la justicia dentro del ámbito militar, ¿no? Y es infame porque después la justicia militar, de alguna manera, se ha apañado para expulsarme a mí, ¿no? Es más, el Tribunal Supremo, cuando toma esta última determinación de decir, bueno, es justa tu expulsión, fijaros lo que asevera. Y esto es gravísimo. Tenía que haber sido ya de por sí un escándalo en todos los medios de comunicación. La justicia militar dice que es más grave que yo apareciese en el intermedio vestido militar y denunciase corrupciones con unas grabaciones de un general que salía allí ofreciéndome el oro y el moro que me quedase dentro de las Fuerzas Armadas, que es eso más grave que la aparición vestido militar del teniente general Mena en el año 2006 en un acto militar, que es la Pascua Militar, y con el mando de 44.000 militares amenazándole a la ciudadanía contra un golpe de Estado. Es decir, que es más grave salir en televisión denunciando corrupción que amenazar con un golpe de Estado a la ciudadanía teniendo el mando de 44.000 militares. No olvidemos que el teniente general Mena en el año 2006 mandaba la FUTER o la Fuerza Terrestre, que es la única unidad con la que se puede dar un golpe de Estado en este país, si es que eso es posible. La única. ¿Por qué? Porque no puedes dar un golpe de Estado con el Ejército del Aire, lógico, no puedes dar un golpe de Estado con la Armada, lógico, y necesitas al Ejército de Tierra. Bien, pues dentro del Ejército de Tierra, todas las unidades operativas del Ejército de Tierra están concentradas bajo el mando de la Fuerza Terrestre, lo cual, por cierto, no me parece en absoluto positivo, ¿no? Eso habría que fraccionarlo. Bien,
Pues este señor, cuando hizo esas amenazas, tenía verdadero potencial o verdadera capacidad para haber intentado cualquier estado. Es algo terrible. Me dices que no es harto difícil. Bueno, yo quería preguntarte, suponiendo que se diera un cambio de mentalidad en España y se produjese un cambio político, y por lo tanto se tratara de mejorar el ejército español, a grandes rasgos, ¿qué tareas crees que debería llevar a cabo el ejército español que no está llevando ahora? Bueno, es muy complejo. Yo creo que esas tareas tendríamos que decidirlas entre todos, ¿no? Yo creo que tendría que haber un referéndum y que además cualquier participación de cualquier militar fuera del territorio nacional, salvo caso de catástrofe, que evidentemente vas a ayudar, tendría que definirse por un referéndum, ¿no? ¿El referéndum es la solución en sí misma? No. Ya hemos visto que los ciudadanos han sido capaces de votar Partido Popular. Es decir, no me extrañaría que si mañana les planteasen vamos a invadir Irak y alguien te dijese vas a tener petróleo más barato, vas a poder comprar camisetas más baratas porque después de la sangría que vamos a cometer vamos a explotar laboralmente a la gente que queda allí, en fin, pues la gente diría camisetas baratas, gasolina barata, pues no lo veo tan mal, ¿a cuántos hay que matar? ¿No? Entonces, no tendría por qué ser lo positivo, pero creo que es muy importante que los ciudadanos empecemos a recuperar la responsabilidad y empecemos a ser responsables de nuestras decisiones. Al final, un tío como Aznar, evidentemente estamos hablando de un criminal de guerra, que un tío como Aznar nos introdujese en Irak es algo muy cómodo para todos, porque al final es él el que toma la decisión, y es verdad, después le podemos llamar criminal de guerra, pero ha sido él el que ha tomado la decisión, ¿no? Entonces nosotros creo que tenemos que luchar por ser nosotros los que tomemos ese tipo de decisiones, ¿no? Si dentro de 5 años tiene que haber 5.000 militares fuera de nuestras fronteras, tendremos que saber dónde han ido, qué es lo que se supone que están haciendo, y además tendremos que haber decidido nosotros que vayan o no vayan. De alguna manera, nuestros militares tienen que estar legitimados cuando actúen en el exterior. Otra cuestión es que debemos implementar los suficientes elementos de control, empezando por eliminar la justicia militar y además por ser muy severos, introducir en el Código Penal ordinario, en el civil, introducir los delitos que puedan cometer los militares o el engaño, por ejemplo, de los políticos en cuanto a circunstancias militares y penarlos, castigarlos muy duramente. ¿Para qué? Para que si alguien nos vuelve a decir, como el señor Aznar, que nosotros íbamos a un país a entrar con una serie de armas de destrucción masiva, que además se supone que van a ser utilizadas contra la ciudadanía, bueno, pues si eso es mentira, ese señor debería estar en la cárcel, ¿no? Esto es algo... Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte tu presencia. A mí me ha resultado muy interesante la charla y agradecerte la valentía que has tenido, ¿no? Por hacer la denuncia en una institución que, como tú has señalado, eso se sabe que te cuesta la expulsión, previo paso por las cárceles militares de los días que sean, o donde sea. Sin embargo, yo creo que siempre que se conquistan cosas son necesarias este tipo de acciones como la tuya y al fin y al cabo te conviertes en un ejemplo y en un referente, a pesar de que todavía muchos no puedan dar el paso por el miedo a que les suceda lo que a ti, que acaben expulsados del ejército, por tanto, sin medio de vida o sin su medio de vida. Ha venido a señalar que la reforma del ejército requiere básicamente de democratización, sí. O sea, que se establezca la sociedad civil democrática, sí, que haya derecho de huelga, que haya derecho de asociación, etcétera, etcétera. Pues fíjate que yo cuando veo tu foto con la cinta, ¿no?, que viene a significar la mordaza, ¿no? La mordaza, sí. No se puede hablar porque te reprime, ¿no? Fíjate que a mí se me, lo que se me ha venido a la cabeza es que está bien lo que dices, y es lo necesario de hacer, pero que la sociedad civil nos vamos pareciendo en los tiempos que corren al ejército. Sí. Es decir, que esos derechos que se tienen se están perdiendo. Y hemos conocido ayer la condena del cantante los tweets, o a esos que se les quería enchivonar, a esos titiriteros por aceptar, acusándoles del enaltecimiento del terrorismo, al final pasaron 5 días en la cárcel. Es decir, que nos vamos pareciendo
en la pérdida de derechos, aunque parece que hay un cambio a medias, no sabemos qué pasará, parece que hay un medio cambio ahí, pero de momento nos vamos pareciendo un poco a perder libertades en lugar de ganarlas, o sea que en ese sentido no son buenos tiempos para nosotros tampoco. Entonces, bueno, yo no sé, yo lo único que sí que pues, apoyaros en vuestras acciones y me parece muy bien que tú hayas hecho esta denuncia y yo creo que es necesario apoyarse en vosotros y toda la sociedad democrática y podamos ir hacia un ejercicio profesional democrático, que es lo que hemos querido siempre, porque nosotros, yo cuando hice la mili, lo que teníamos miedo era al ejército, siempre teníamos miedo porque había verdaderas razones para tener miedo, hubo un intento de golpe de Estado. Y yo creo que es una institución que ha quedado ahí, una reliquia ahí, una rémora ahí del franquismo, y que bueno, que es necesario cambiar, por eso yo también agradezco a los que han organizado el acto de poder escucharte y poder disfrutar un poco con tu conocimiento que nos has ampliado los nuestros, así que siempre te la palabra. Muchas gracias. Bueno, no hay más turno de palabra. ¿Cuántas firman los libros ya? Sí. No, bueno, todavía tenía que comentaros algo muy importante. No voy a estar mucho tiempo, a lo mejor 45 minutos más o algo así. No, daros las gracias a todos, daros las gracias a la Asociación Republicana de Coslada. Estos actos son muy importantes, al final permiten que los medios de comunicación pues no me permiten llegar, al final gracias al esfuerzo y a la solidaridad de las personas, pues se puede llegar. Ahora voy a hablar un minuto o dos de mi libro, que no os he hablado. Comentaros que es una novela, Código Rojo, pero que no es una novela como tal. Quiero decir, es una denuncia, realmente es un ensayo, el espíritu de esa novela es un ensayo, y lo tenéis que leer como un ensayo, los que lo vayáis a leer. Es decir, el que pretenda leer una novela como tal, pues se va a encontrar que la novela en determinados momentos pues es lenta, se detiene, pues porque lo que yo pretendo es informar, ¿no? Entonces, al final, para introducir la información o toda esa información que yo pretendía introducir en este libro de forma natural en la novela, pues claro, hubiera sido necesario, en lugar de hacer una novela de 300 páginas, hacer una novela de 1500. Y claro, si una novela de 300 páginas en este país ya es complejo que se vea, una novela de 1500 páginas, os podéis imaginar que es prácticamente imposible. Bueno, yo creo que ni siquiera se podría editar, no habría una editorial que dijese, bueno, pues lo asumo, ¿no? Entonces, claro, al final es lenta, pero aún así creo que es un formato muchísimo más amigable que el ensayo, ¿no? El ensayo puro y duro de estadística, de tal, sino al final son personajes los que te intentan ir contando a través de una serie de tramas de forma, bueno, pues lo más natural posible, aunque en ocasiones sea esforzado lo que sucede. Así que bueno, que los que os queráis acercar a la novela, pues ahí está, la firmo. Comentaros que tengo un blog en público, Un Paso al Frente, los que queráis leerlo, difundirlo, etcétera, os lo agradezco mucho. Tengo una página en Facebook que es Gonzalo Segura, Un Paso al Frente. Todos los que le deis a me gusta, pues es muy valioso, y sobre todo los que compartáis lo que yo publico y demás es muy valioso, porque no es nada fácil, ¿no? Yo no tengo grandes medios de comunicación que estén detrás. Y después, en cuanto a la novela, pues los que, si os gusta, los que queráis promocionarla en vuestras redes sociales, también os lo agradezco mucho, porque como yo siempre digo, El Corte Inglés, que dirige un falangista, un señor que fue candidato en 3 ocasiones por Falange, no creo que la vaya a difundir. Ellos son más de cómo curar la homosexualidad o cásate y sé sumisa. Libros que por supuesto tú vas a Corte Inglés y os encuentras en los mejores lugares, ¿no? Código Rojo no va a tener ese privilegio. Así, en fin, dicho esto, pues muchísimas gracias a todos. No sé si... Daros las gracias a todos por vuestra presencia y sobre todo darle las gracias a Luis por venir a ilustrarnos de esta manera.